y voy a compartir. ¿Pueden ver ahí la presentación, chicos? Sí, muchas gracias. Bueno, el tema número 1 de esta maestría en liderazgo positivo y de esta asignatura de experiencias agradables y positivas tiene que ver con el autoconocimiento. La palabra autoconocimiento es una palabra que se antoja de entrada, pues sencilla, desde el aspecto de que, bueno, pues no se trata más que de hacer un estudio, a ver cómo estoy, quién soy y todo eso. Pero dentro de ese análisis que hacemos de quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, hay una serie de cuestionamientos que precisamente surgen a partir de las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace un momento de esos eventos dolorosos, de esos eventos que se antojan hasta caóticos y que ponen en jaque a la estabilidad del ser humano. Esas podemos llamarle crisis existenciales, pero también como tenemos esas crisis y esos momentos que se antojan dolorosos, también tenemos otros momentos que pueden ser muy agradables y muy placenteros. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué experimento cosas? ¿Por qué me siento de momentos que doy el recorrido por todos los estados anímicos y demás? Bueno, más adelante tendré oportunidad de compartirles también algún material que tiene que ver con el reconocimiento de todos esos sentimientos básicos que forman toda la gama de matices por las que atravesamos el ser humano durante las 24 horas del día, ¿no? Entonces, vamos a empezar con ese primer tema que les decía, yo conmigo y el autoconocimiento. Y por ahí no es la primera vez que yo les menciono que yo, mi compromiso, mi yoidad, está de la piel hacia adentro. De la piel que yo tengo, esta de mis manos, de mi cara, de todo mi cuerpo, hacia adentro, ahí habito. Eso es lo interesante de descubrir la yoidad. De la piel hacia adentro soy. Ahí es donde existo. Ahí es donde se gestan mis pensamientos. Ahí es donde yo experimento sentimientos. Ahí es donde descubro las ideas. Ahí es donde acepto también ideas que interiorizo y que las hago formar parte de mi manera de ser, de mi personalidad, de la filosofía o de la lente a través de la cual yo voy observando el mundo que habito. Entonces, lo que pasa de la piel hacia adentro siempre será mi responsabilidad, ¿sí? A menos que seamos niños, por supuesto. Pero ahora que somos en calidad de adultos, de lo que sucede de la piel hacia adentro, esto soy yo. Esto es en lo que me he convertido. Resulta, por allá en alguna ocasión que hablaba yo con algunos compañeros de alguna dependencia de gobierno municipal, entre ellos estaba nuestra compañera Claudia, hablábamos precisamente de cómo los seres humanos nacemos siendo personas sanas, nacemos siendo personas que estamos concebidas con amor y por amor, para amar y para ser amados, ¿no? Ese sería en esencia la naturaleza del ser humano. Pero fíjense bien, hasta ahí todo va muy padre, todo va muy sencillo, ¿no? Pues yo nací por amor y para amar y todo, y merezco todo lo bueno, y de mí también brota todo lo bueno. Pero a ver, si yo nací para amar y ser amado, y resulta que, por ejemplo, de aquí vamos a meter un poquito la duda, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo nací para amar? Y en efecto, yo tengo, por ejemplo, a mi hijo, ¿sí? Y tengo a ese hijo al que amo y el que me ama. Pero ¿qué tal que yo estoy atravesando por una situación muy difícil, muy complicada, desesperante casi creo, no tengo recursos, no tengo dinero, mi hijo tiene hambre, llevamos varios días sin alimento y a mí me urge que él coma. Entonces yo descubro que hay una persona que vende pan y la persona se descuida un poco y yo tomo el pan de esa persona para dárselo a mi hijo porque lo amo y no quiero que perezca, ¿no? Entonces, en ese hacer, nacimos para el bien y nacimos para amar y para ser amados, ahí en este acto que estoy cometiendo por amor a mi hijo, estoy quizá faltando a ese principio de nací para amar y para ser amado. A lo mejor sí estoy experimentando el amar, porque amo a mi hijo y finalmente por eso lo hago. Pero en el nací para hacer el bien y nací por el bien,
ahí estoy invadiendo el bien del otro, porque he robado el pan, he cometido un delito sobre la otra persona, a la que se supone que también debería yo estar amando, ¿no? Entonces, eso nos invita a pensar, a ver, si nacimos para bien y por el bien, si nacimos por amor y con amor, entonces, ¿qué es lo que nos hace a las personas entrar en estas crisis donde ponemos en jaque esos principios que son esencia mía y que son la manera en la que yo respondo a los estímulos, pero también es una obediencia o desobediencia a la moral que me he formado? Entonces, cuando hablo de yo conmigo y de mi autoconocimiento, frases y palabras muy simples, pero que son en el fondo grandes dilemas que se antojan morales, que se antojan éticos, incluso a veces hasta religiosos, a veces hasta biológicos, porque por eso ha surgido también la bioética. Entonces, chicos, chicas, ese autoconocimiento tendría que ser una pregunta muy profunda que yo haría hacia mí mismo, pero que implica muchísima reflexión y también muchísima objetividad. Entonces, yo conmigo, esta vida en la que he formado parte de grupos, de colectivos, en las que he adoptado ideas y en los que he dejado otras, en las que he ejecutado prácticas y he dejado otras, todas han hecho que yo sea lo que soy. Y cuando digo que yo soy lo que soy, no hablo nada más de la personalidad. Tampoco estoy hablando únicamente de la persona jurídica, sino que también me hace pensar en todo el cúmulo de acciones, actitudes, emociones, sentimientos que se experimentan de la piel hacia adentro, es decir, en el cuerpo en el que yo habito. Entonces, tenemos que el ser humano, en efecto, así como les hacía alusión hace ratito, que nos enfrentamos a experiencias que no son gratificantes, sí tenemos también participación en experiencias gratificantes. Entonces, ¿pero de qué depende que a veces las experiencias sean gratificantes y a veces sean no gratas? Bueno, los filósofos nos dicen que dependerá mucho de toda la serie de constructos que nos hemos formado y de que hemos nutrido nuestra mente. Entonces, las experiencias gratificantes, entendidas gratificantes por aquellas que nos causan agrado, esas experiencias gratificantes no vienen solamente de momentos extremadamente buenos, como por ejemplo, me gané la rifa de los 100,000 pesos en el trabajo. Ok, ahí está, una experiencia, ¿no? Es un momento bueno, pero en el fondo realmente implica una experiencia gratificante. Puede ser una experiencia buena, pero la pregunta es, ¿realmente es una experiencia gratificante? ¿Alguien puede decirme qué opina de esto? Ganarme la rifa de 100,000 pesos en mi trabajo. ¿Es una experiencia gratificante? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué me pueden decir de esto? Sin juicios. Yo, Venga. bueno, a mí me parece que depende de la situación que se esté viviendo. Por ejemplo, si, no sé, yo creo que si yo tuviese alguna enfermedad y estoy complicada de dinero, o alguien en mi familia está en una situación bastante crítica y necesitara dinero, a lo mejor sería gratificante porque me daría muchísima tranquilidad poder solventar algo en lo que estoy muy atorada. Ok. Pero a lo mejor pero a lo mejor sí estoy viviendo un momento probablemente no tan holgado, pero no grave, y me lo saco, pues a lo mejor me va a dar gusto como momentáneamente, como un poco, como tal vez mucho euforia, tal vez, pero como más pasajera, ¿no? Ajá. Muy bien, Creo. Claudia. Muchísimas gracias por tu colaboración. Has dicho cosas muy interesantes, ¿eh? Muy bien, ahorita la retomamos. Entonces tú dices que sí puede ser una experiencia gratificante. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Sí, doctora, buenas noches. Hola, Quique, te escucho con atención. No se preocupe, no voy manejando. Ah, gracias a Dios que ya llegaste y estás en tierra firme. Eh, bueno, en este caso podría.
Por favor, Pero aproxímate un poco más a tu micrófono, ¿sí? sí, mejor. Gracias. Sí, mejor. Le comentaba, sí puede ser una experiencia gratificante. Sin embargo, muchas veces, por ejemplo, qué padre ganarme este premio, pero en ocasiones sucede que una vez que me lo gano, me estresa más que la gente se entere, por ejemplo, en este caso, que me gané ese premio. ¿Qué voy a hacer? O qué me pudiera pasar cuando se enteren de que me gané el premio, ¿sí? Entonces, como una experiencia relativamente gratificante pasa, pues no necesariamente ser una experiencia buena. No sé si me expliqué bien. Sí, sí te entiendo. Muy bien, gracias. Y más o menos va por la idea, por la línea que nos explicaba hace un momento Claudia. Muchísimas gracias, Quique. Ahí me gustaría una última opinión. A ver, venga. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, yo otra vez. Adelante, Clau. Que además creo que también puede no ser tan gratificante, bueno, repito, según la situación de vida que se tenga, ¿verdad? Porque pues si me los gasto en una semana o en un mes, ya se me acabó la experiencia gratificante. O sea, es como que no se me queda o esa sensación sí, de que sea una experiencia gratificante, creo yo. En el Ok. otro sentido decía, pues al menos me quita cierta angustia, ¿no? De lo que esté viviendo en ese momento. Muy Ya, bien. ¿cuánto? Muchísimas gracias, Claudia. Sí, con mucho gusto retomo también tu idea. Bueno, miren, como nos menciona aquí el autor, las experiencias gratificantes no solo vienen de momentos extremadamente buenos, ¿no? Como ustedes muy bien lo dicen, pues sí, qué padre que me gané la rifa, o sea, el dinero, pero esto me puede generar otra serie de conflictos. Y luego decimos, bueno, es que el chiste es que los momentos gratificantes traen a la memoria momentos gratificantes. Entonces, a ver, me gané los 100,000 pesos, perfecto. Y decía Claudia, tengo un familiar muy enfermo, así que esos 100,000 pesos me van a ayudar muchísimo a poder ayudar a esa persona que está enferma. Todos se los voy a dar y vamos a ir a pagar deudas, y vamos a ir con médicos, y vamos a ir a comprar medicamento, y vamos a comprar todo lo necesario para que en casa esté bien. A ver, entonces, ¿cuál es la experiencia gratificante? ¿El hecho de que me gané los 100,000 pesos o lo que hice con los 100,000 pesos? Pregunto. Para mí sería lo que hice con ese dinero. Platícanos un poquito por qué, Paloma. Mm, bueno, si yo me ganara ese dinero y lo tengo solo para guardarlo, pues no me genera algo más, no genera emoción en mí. En cambio, saber que puedo hacer algo bueno con ese dinero, pues ahí ya me genera sentimientos más agradables, no sé, um, de compartir, um, sí, hacer algo bueno, hacerlo producir para algún bien, en mi caso, no me imagino. ¿Qué haría con esto? Ujú. ¿Cómo lo reparto? ¿Quién necesita? No sé, me pasa por la cabeza esas ideas. Ok. Sí, estoy de acuerdo contigo, Paloma. Respeto mucho la opinión de los demás, pero en efecto, hay más riqueza de sentimientos agradables en el qué hago con ese dinero que en el evento de que me gane el dinero. Entonces, el autor lo que nos pretende decir es, a ver, piénsale tantito. Las experiencias gratificantes no solamente vienen de un momento muy bueno, qué chido, me gané la rifa, ¿no? O me regalaron un auto, lo que sea, sino qué pasó con eso, a dónde trascendió eso. Y en esa trascendencia en el que se experimenta algo, es decir, se vive una experiencia,
Una experiencia que no nada más te da riqueza a ti, sino que aparte enriquece también a los demás y nutre tus valores de generosidad, de altruismo, de empatía, de solidaridad, de amistad, de amor por el amor. Hablábamos alguna vez del amor ágape, que es el amar por amar, nada más por amar, sin esperar nada a cambio, ni que me salude en la calle, ni que se acuerde de mí cuando se gradúe, ni que me escriba una nota, nada más es el amar por amar, el amor por el amor, nada más. Y experimentar esa sensación de que yo soy capaz de amar y que me da una tranquilidad, una paz que experimento en mi interior, en este cuerpo que habito, ahí experimento todas esas sensaciones gratificantes, es decir, que me llenan de una gracia gratificante, me llena y me hace descubrirme como una persona con gracia, es decir, una persona valiosa, una persona buena al final del día. Entonces, esto es lo que quisiera que rescatáramos, ¿sí? Los momentos satisfactorios son eso, momentos satisfactorios, pero los momentos gratificantes trascienden al grado de la satisfacción, son mayores, nos llenan de un gozo mayor. A ver, así que ahorita yo quisiera que en este ratito, por favor, recuerden una experiencia gratificante para ustedes. A ver, hagan un así ejercicio exhaustivo y díganme qué experiencia gratificante pudiera venir ahorita a su mente. Y me dicen por qué, por supuesto. A ver, recuerden. ¿Quién lo tiene? Me vino a la mente mi cédula. Platícame, Quique. Bueno, pues obviamente cuando terminé la escuela fue complicado para mí el titularme, o sea, terminar el proceso, ¿no? Entonces ya años posteriores logré terminar ese proceso, ¿sí? Titularme y dejé pendiente el trámite de mi cédula. Realmente yo tenía los papeles, así tal cual en orden para hacer el trámite, pero Muy bien. realmente fue algo Ay, pensé que habías dejado de hablar. Es que te escucho muy entrecortado y de repente ya no te escucho. No sé si los demás también les suceda o sea únicamente yo. También Paloma, también Guadalupe. Ok. A ver, nos quedamos en la parte de tu cédula, que no habías concluido todo tu proceso. así es, ya prácticamente hasta que me decidí, ya cuando lo chequé, prácticamente tenía todos los papeles y me refiero que los tenía de hace tiempo atrás y pues nada más era cuestión de iniciar el trámite. Claro, de Fueron dar el paso. prácticamente una semana, o sea, realmente muy, muy sencillo. Claro. Excelente, Quique. Bueno, y ahí está. Fíjate bien. A ver, yo me pregunto, Quique, ¿dónde está lo gratificante de esa experiencia que me estás platicando? ¿En qué consistió lo gratificante? Pues para mí fue que ya de cierta manera pude cerrar este ciclo hablando de la escuela, o sea, terminar todo, 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 es decir, ya no dejar nada pendiente, ¿sí? Claro, pero fíjate Y un pues elemento. solamente ver que era cuestión de que yo me decidiera nada más. Ahí está, ahí quería que llegaras. Ese era el punto en que te saliste de tu zona de comodidad, dejaste de hacer lo que se había convertido en un estado ya ahí tuyo, propio, característico tuyo, y un día dijiste, salgo de mi zona de comodidad y lo hago. Y te aseguro que ahí es donde está lo gratificante. Eso fue lo que generó el momento gratificante, ¿no? Más que tú dices, yo es que ya acabé la carrera, pues sí, es que la cédula, pues nomás es de que lo haga, pues sí, pero luego, ¿de quién depende lo que sigue? Otra vez, depende de Quique, de lo que habita en el cuerpo y en la mente de Quique. Quique un día decidió que tenía que salir de esa zona de confort, hizo un ejercicio de razonamiento, oye, casi todo lo tengo, lo único que tengo que hacer es mover este cuerpo y empezar a dirigirme a las instancias correspondientes y ahí está. Entonces, en realidad, ¿dónde está el momento que a ti te genera lo gratificante? En ti mismo, adentro de ti. Entonces, chicos, a veces estamos esperando que la vida nos mande momentos gratificantes,
Pero como acabamos de ver, hay muchas oportunidades delante de nosotros de tener momentos gratificantes. Pero todo depende de qué, de que yo decida mover mi mente, hacer ejercicios de razonamiento, hacer una escala, un orden de prioridades, mover este cuerpo, es decir, mover mis energías, mover mis objetivos, proponerme algo y un día levantarme, bañarme, cambiarme, decirme, voy a empezar mi trámite. Sí, y ahí está todo, ahí está. Entonces cuando decimos, híjole, es que tengo muchas cosas que hacer, es que tengo la agenda súper llena, yo te invitaría más bien a ponerte activo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, hay gente que me dice, oye, es que no paras. Pues es que si paro, ¿dónde va a estar entonces la cosa, no? O sea, ¿quién avanza? ¿Quién hace las cosas? ¿Quién hace que las cosas sucedan y ocurran? Por eso las personas a veces no podemos parar. De hecho, nuestro cuerpo está hecho para no parar. Nuestro cuerpo está hecho para el movimiento. Si nos dejamos de mover, nos deterioramos. Si dejamos de pensar, nuestra mente se deteriora. Entonces, estamos hechos para el movimiento, para la creación, para la participación. Y todo ese movimiento, creación y participación nos va a llevar a generar experiencias gratificantes. Entonces, estar esperando a que Dios me mande las cosas bien buenas o estar esperando a que los demás entiendan cuál es su función y hagan lo que les toca, ya nos estamos ahí mutilando con estos elementos y estamos en nosotros mismos renunciando a tener momentos gratificantes. Entonces se trata de hacer. Y a veces nos suena el reto muy duro, pero en la medida en que otra vez lo pensamos, lo razonamos y movemos este cuerpo y empezamos a dar los resultados y a ver los resultados, nos damos cuenta de que las experiencias son gratificantes. Piensen nada más cuando ordenan su escritorio o cuando ordenan su casa, ¿no? Estamos bien a gusto, dormiditos, chin, tengo un chorro de trabajo, pues sí, pero, y la casa está así, la casa está asado, pero bueno, es que quiero descansar también, es que ¿cómo le hago? Bueno, a ver, decídete, porque aparte ni descansas por estar pensando en todos los pendientes, pero tampoco mueves el cuerpo para hacer algo. Entonces, la sugerencia cuando estás en esa disyuntiva es levántate y muévete. Y eso te va a generar ya más bienestar, vas a ser más, te vas a poner más activo, el cuerpo segrega una serie de elementos que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, endorfinas, nos segrega dopamina, todas esas hormonas que le llamamos de hormonas de la felicidad, y todas se nutren y se refuerzan con la satisfacción. ¿La satisfacción de qué? De que soy productivo, de que soy capaz, de que pude hacerlo, de que lo logré, pero todo va en funcionamiento de mi mente, de mi razonamiento, de mi cuerpo. Todo tiene que traducirse en una conducta observable. Entonces, chicos, este ejercicio de traer a la memoria que nos menciona aquí, que en realidad lo gratificante estuvo en eso, en que él decidió salir de su zona de comodidad. Adelante, Quique. Ahorita que habla del movimiento, hay que recordar que nosotros somos energía. Y al igual que el agua, cuando se estanca, ¿qué pasa? ¿Sí? Pierde su función. Y en este caso, como dicen, si el agua se estanca, llega a apestar. Entonces siempre tiene que estar en movimiento, en tránsito. Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Así es. Todas esas situaciones nos van a llevar a eso, a que nuestro cuerpo esté activo, nuestra mente esté lúcida, a que sigamos sembrando o estrechando relaciones con personas valiosas. Les hablaba alguna vez, no sé si era con ustedes, es que estoy con tanto grupo que yo no recuerdo a quién le digo y a quién no. Sí, era con ustedes en la otra sesión que veíamos del libro de Marian Rojas, ¿no? Para que te pasen cosas buenas? Y no es más que eso, enfócate y haz. Es decir, todo el tiempo haz algo, haz algo. Y esa construcción de pequeñas tareitas hechas nos va a llevar a generar grandes satisfacciones. Entonces, bueno, retomando el punto de las experiencias gratificantes, aquí es donde vale la pena enfatizar que lo gratificante lo es porque me ayuda a mí a nutrirme, me genera una nutrición, ¿sí? Entonces, ya sea del tipo que sea, por ejemplo, imagínense también un caso hipotético, ¿no? Yo sé que a lo mejor no sé, imagínense todos los perritos desamparados del mundo aquí en la ciudad, todos los perritos que hemos abandonados, ahí carentes de alimento, vagando a ver qué comen, y luego alguien llega a rescatar a alguien, nos llena el alma de gozo, ¿no? Nos sentimos bien de que alguien haga la caridad.
Pero ese sentirme bien porque alguien lo hace, no está mal, está bien, pero sería más satisfactorio si yo pudiera salir de mi zona de comodidad y también colaborara para eso. Entonces, sí, todo eso tiene que ver con el sentido que le damos a la vida, con el sentido que le damos a las cosas. ¿Qué hace que yo quiera ser una persona buena? Bueno, primero tengo que ser bueno conmigo y arreglar mis asuntos, como decía Quique, mi cédula, mis trámites atorados, hay que hacerlos. Primero por mí, ahora sí, ya que estoy yo bien en equilibrio, puedo hacer algo más por los demás. Porque si no, si hago bien por los demás, pero me descuido yo, estoy cayendo en uno de los elementos del triángulo dramático, el que él hace de salvador. Yo salvo a todos, pero yo soy víctima de mí mismo. Y a veces ese salvar a todos no obedece necesariamente a un bien genuino, sino que puede obedecer a un fin perverso. Yo salvo a todos, pero para generar dependencia, para que los demás dependan de mí, y de esa manera yo gano valor ante los demás. Diferente a si yo voy y le enseño al otro cómo hacer las cosas. Sí lo ayudo, sí lo auxilio, pero le muestro el camino. Y en ese sentido, no nada más estoy dando, sino que también estoy dándome, que es diferente. Entonces, también estoy educando, también estoy dando bienestar más perdurable que la mera solución de los problemas. Entonces, bueno, este primer juicio con el que iniciamos de que las experiencias gratificantes no solo vienen de momentos extremadamente buenos, tiene que ver con muchísimos otros elementos de la vida diaria y tiene todo empieza en mí, todo empieza en mi yoidad. Entonces, bueno, hay un autor, Stephen Covey, que nos dice, no vemos al mundo tal como es, sino tal como somos nosotros. Entonces, el mundo es maravilloso porque yo tengo sentimientos genuinos de autorrealización que me hacen sentir bien. Y de, como les decía del libro de Marian Riojas, voy viendo lo bueno y lo maravilloso del mundo porque yo en mí misma descubro cosas buenas. Sí, ese es mi enfoque de la vida. Pero también a veces el mundo, yo lo veo de una manera oscura, tétrica, pareciera que voy con mi nube y mi lluvia para todos lados. Bueno, quizá es porque lo estoy perspectando desde esa óptica negativa, desde esa óptica del dolor, de la tragedia, de lo desagradable, de lo indeseable. Entonces, hay que cambiar esa perspectiva. Y a veces esa perspectiva negativa o pesimista obedece a que no he podido descubrir esas experiencias gratificantes en mí. Y no lo he podido descubrir porque mi atención está puesta en la parte medio vacía del vaso y no en la parte medio llena. Por ahí también se dice, el ser humano sufre por lo que no tiene. Lo decía Platón y lo repetía Schopenhauer. El hombre sufre por lo que no tiene. Cuando el hombre desea algo mucho y lo tiene, no le da el valor. Pero cuando el hombre carece de eso que tenía, es cuando le da el valor. Es cuando ahora sí reconoce que es necesario. Y entonces ponemos el valor y entonces sufro porque ya no lo tengo. A veces esa parte negativa de ver el mundo es la que nos acompaña. Lo que tengo, y miren a su alrededor, y yo quiero que sean bien sinceros y me digan qué es lo que tienen. Yo les aseguro que tienen un hogar, les aseguro que tienen alimentos ahorita con que satisfacer el hambre, aunque sea un ramo de uvas, un plátano, algo hay ahí que tú puedes tomar para satisfacer un hambre. Tienes una cama donde te vas a ir a embullir ahorita que termine la clase a gusto, calientito. Tienes también a tus familiares ahí contigo, al menos a la gente que más amas, ahí la tienes próxima a ti, en tu techo o cerquita, o agarras el teléfono y ahí va a estar. Tienes también mañana una razón para levantarte, tienes un empleo, que si te pagan bien, que si te pagan mal, que si los compañeros, que si el clima laboral, no importa, tú tienes a dónde ir mañana a ganarte un salario, ¿no? Para poder sostener tu vida. Entonces, todas esas cosas a veces damos por un hecho que ahí van a estar y no les damos el valor porque siempre están ahí. Pero el día que las perdemos, ese día depositamos todo el valor en esa cosa que nos falta. Y otra vez, entonces, ¿dónde está mi gratificación? Y por ahí nos dicen también muchas teorías psicológicas y de acompañamiento. Nos hablan, por ejemplo, de la atención plena. Cuando estás estresado, llénate de atención plena. Descubre tu cuerpo, tu respiración, descubre las sensaciones que experimentas
Descubre las ideas que vienen a tu mente, intenta manejarlas y no te enganches con las negativas, déjalas que fluyan y observa qué tipo de ideas son las que pasan por mi mente. Y en ese ejercicio vas a poder darte cuenta desde qué perspectiva estás tú observando el mundo y por qué tienes o no tienes experiencias gratificantes. Entonces, a eso va también un poquito el autoconocimiento y la autorreflexión. Entonces, ¿desde dónde estamos viendo el mundo? Todos necesariamente vemos el mundo desde una perspectiva. Y lo dice también Schopenhauer. Si no tenemos una perspectiva, entonces no estamos viendo el mundo. Estamos siendo apáticos. Apáticos ante todo, ante la vida, ante todo lo que sucede. Si no ves lo maravilloso de tu familia, estás siendo apático. Si no tienes una perspectiva, estás siendo apático. Necesariamente, tener una perspectiva es, desde donde estoy, observo el fenómeno, pero lo observo. Y de una vez que lo observo, puedo decir qué es y qué no es. Pero cuando yo ni siquiera puedo observarlo, estoy siendo apático. Yo no quiero ver lo gratificante de la vida. Yo no quiero ver lo valioso de la vida. Yo no quiero ver lo nutritivo. Y entonces otra vez vuelvo al triángulo dramático que nos presentan por allá los autores del análisis transaccional y ver la vida en el rol de la víctima. Todo está bien feo, todo conspira contra mí, es que todo lo malo me sucede, es que en el mundo el vivir no vale la pena y empezamos a caer en esa serie de pensamientos que son nocivos y que nos pueden llevar a conductas y a tener acciones que pueden llegar a atentar seriamente contra mi bienestar o el de los demás. Entonces, ¿qué está pasando conmigo y desde dónde estoy perspectando el mundo? ¿Desde dónde estoy perspectando la vida? Entonces, nos vamos a dar cuenta de que el mundo ahí está, el mundo es. Pero desde dónde yo lo veo, ese es asunto otra vez mío, de mi mente, de mis ojos, de mi vista, de mi experiencia, desde dónde lo estoy observando. Entonces, chicos, hay muchas teorías filosóficas al respecto de esto, ¿no? Desde dónde se ve la vida. Entonces, todas esas teorías nos marcan algunas pautas muy interesantes como esta que les acabo de comentar, ¿no? La cosa tiene valor hasta que ya no la tengo. Valoro la cosa hasta que ya no la tengo. Y entonces esa ausencia de la cosa que valoro me causa dolor. Por eso es importante, a partir de eso que les decía, de la atención plena, enfócate en lo que tienes. Enfócate. Si estás en un momento triste, toma algo, una fresa, una fruta, lo que tengas ahí, un juguete, una esfera de tu árbol de Navidad, lo que tengas ahí y obsérvala. Obsérvala a profundidad, métete en la cosa. ¿De qué color tiene? Si yo la giro, ¿hacia dónde me va el reflejo? ¿Cómo es que brilla? ¿Qué colores alcanzo a distinguir? ¿Para qué sirve? ¿Qué forma tiene? Aléjala, acércala, métete a la cosa. Y el meterte a la cosa te va a hacer abstraerte un rato de tu sentimiento de tristeza y de tu sentimiento de angustia. Y eso puede abonar a dejar, al menos no te da una experiencia realmente gratificante, pero sí te puede abonar a dejar la experiencia negativa. Cuando comas, ¿qué cenaron ahorita, por ejemplo? A ver, platíquenme. ¿Qué cenaron? O todavía no cenan. ¿Quique todavía no cena? Guadalupe, tú ya cenaste. ¿Qué cenaste? Tengo cara que ya cené, ¿verdad? Ajá. O sea, de lo que va quedando de las posadas, doctora, No, pues pues qué entonces más. estás cenando bien rico. Pues ensaladas y de todo, pollo y pedazos de carne y así estamos. Bueno, fíjate. Pero eso fue. Gratificante, Excelente. pues, que no cocinamos Ándale, ahí está. No cociné, pues está bien chido porque tengo el refri lleno y no y no vi gastamos, un no solo gastamos. dedo. Claro, ahí está. Pero bueno, fíjate, eso está chido, eso que me acabas de decir, ahí está lo gratificante. Pero imagínate también, retomando el punto de la atención plena, cuando tú tomas el bocado y lo llevas a tu boca y empieza el paladar a segregar, ¿no? La lengua a registrar los sabores, salado, agrio, dulce, la sazón, descubrir. O sea, todo eso, el ponerte todos los sentidos en ese ejercicio, eso también es una actividad de atención plena. Y eso nos va a provocar un disfrute
del alimento, porque no es lo mismo comer que alimentarse. Pero cuando nosotros nos alimentamos, pero además disfrutamos del alimento, realmente estamos generando una experiencia gratificante. ¿No les ha tocado que terminas de comer y dices, ah, qué rico comí? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Lo disfruté, lo saboreé. Y todo esto es un arte. Aparte de una experiencia, es toda una experiencia. ¿Por qué creen ustedes que los ejercicios de catas de vino son cada vez más exitosos y que cada vez se publican y la gente pone más atención en los maridajes? ¿Qué tipo de bebida, con qué tipo de alimentos, etcétera? Todo es con un único fin de llevar una experiencia agradable al paladar, convertir la reunión o el evento de la comida en una experiencia gratificante, es decir, que me genere que quede en mi memoria registrados esos sabores. Cuando ustedes van en una cata de vino y lo pruebas, vienen a tu mente, ah, sabe a roble, sabe a canela, sabe a frutos rojos, sabe a tabaco, tiene el toque de café, o sea, y todo eso que lo hace es ese razonamiento, ese hacer sentido, no, mejor dicho, ese hacer razonado la práctica de alimentarse. Entonces, así como es esto, puede ser otra, la de respirar. Entonces, en mi proceso de irme a dormir, ¿cuál es? Ah, pues mira, voy, me desmaquillo la cara, me baño, me pongo mi pijama, me meto a dormir. Pero ¿qué pasa si disfruto realmente la regadera? ¿Qué pasa si realmente disfruto la sensación de mi cuerpo con el agua caliente? ¿Qué pasa si realmente disfruto la humedad que se queda en mi piel cuando me pongo la crema, el olor de la crema, el olor de mi cama limpia, la sensación de que ya me metí, me zambullí, mi colchón es la cosa más deliciosa del mundo, de que mi edredón ligero pero calientito me abriga y empiezo a soñar bonito? Oye, ¿qué más quieres? Ahí está la experiencia gratificante. No tienes que esperar a que el mundo te mande los 500 millones de pesos de la lotería como premio mayor para que tu experiencia sea gratificante. Entonces, chicos, esto está al alcance de todos. Todo depende desde dónde estamos viendo el mundo que estamos habitando en este cuerpo que tenemos. Entonces, estimados chicos, como esta, hay muchísimas maneras, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la frase, por ejemplo, cuando nos vemos gruñones, cuando nos vemos tristes, pues es que yo soy así, es que yo no puedo, pues así soy, o sea, la vida me ha tratado mal, pues ¿qué quieres que yo haga, no? Entonces, declarar yo soy así es exactamente lo mismo que decir yo no creo que yo pueda cambiar. Y como no creo que no pueda cambiar, aquí me quedo. Y entonces lo convierto ya en un dogma, así soy, ¿no? Entonces, hay gente que dice, es que yo soy muy claridosa. Y claridoso significa gritón, ofensivo, maleducado, y todavía se jacta de ser genuino. O sea, pues eres genuinamente maleducado, eres genuinamente rudo, ¿no? Entonces, esos son rasgos que se atribuyen a una personalidad no grata, no gratificante. Volviendo a la personalidad, imagínense, díganme, ¿cuándo fue la última vez que vieron una persona que te dejó una sensación muy agradable? Estar con ella, platicar con ella, escucharla. Díganme cuándo fue, dónde fue y con quién fue. Espero que no haya por ahí alguien escuchando cosas indebidas. Platíquenme, por favor. La A ver, última clase con usted, doctora. eso es todo, aquí que tienes 10. Ojalá que no lo esté escuchando el licenciado Sosa. Muy bien, Kike. Qué bueno que vas solo en la cabina de tu coche. Muy bien, gracias. Me siento muy honrado. Bueno, fíjate, ahí está la experiencia gratificante. Ahí está, en el comentario que acaba de hacer Kike. Ahí está la experiencia. ¿Gratificante para quién? Pues para mí, ¿no? Que alguien que no te conoce, que alguien que es una relación meramente de trabajo y en lo que tú estás poniendo lo que tú sabes hacer, te diga eso, esa es una experiencia realmente gratificante. Es decir, lo agradezco, lo experimento, lo disfruto, me quedo con eso y me nutre, ¿no? Y aparte también me hace decir eso, Quique, muy bien. Entonces, bueno, ahí está. Muchas gracias, Quique. No esperaba ese comentario, pero gracias. A ver, a lo mejor nomás lo dijo para salir del paso, pero bueno, ya generó una experiencia gratificante, ¿verdad? Muy bien. A ver, otros de ustedes, ¿quién? ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron enfrente o conviviendo con una persona y que dijiste, qué chido que me encontré a esta persona? Los escucho. A ver, recuerden. ¿Nadie?
Paloma, ¿cuándo? Bueno, hace rato que estaba hablando con una amiga y habló para preguntarme algo y más bien como que quería desahogarse, entonces ya me estaba diciendo y y al final como que ya suspiró y dice, ay, lo único que necesitaba era hablar. Entonces eso me hizo sentir feliz por ella y por mí, porque pues desahogó todo lo que tenía que desahogar y pues... Y te voy a decir dónde está lo gratificante, en que le hiciste bien a alguien. Colaboraste con el bien de alguien, con el bienestar de alguien. Eso es lo gratificante, eso es lo bonito. Qué bueno, Paloma. Esa es una experiencia muy bonita, ¿no? Que la gente que habló contigo diga, oye, qué padre que me encontré con Paloma. Fíjate que me ayudó mucho porque, o sea, eso es algo muy bonito. Ofreciste una experiencia gratificante a alguien y aparte tú te quedaste también con esa sensación gratificante. Querida Blanca, ¿cuándo fue la última vez que platicaste con alguien y te quedaste con una muy grata experiencia? El martes fui a una posada, doctora, y no conocía a nadie. Entonces, la mayoría de las personas que vamos a esa posada somos mujeres, yo creo que el 90%, no sé. Y pues ya me acomodaron en una mesa y me toca a un lado de mujeres más o menos de mi edad. Solamente a mi izquierda estaba una señora, pues ya mayor, sí, yo creo que a lo mejor por ahí más de 60 años, no sé. Entonces, salí como, sí, con una experiencia gratificante, intercambiamos números porque empezamos a platicar y como que es de esas personas que saben mucho de un tema y que lo comparten y saben el cómo hablarlo y el cómo compartirlo sin sonar como que hacen alarde, de esas personas de las que se aprende algo. Creo que también tiene mucho que ver cómo tú observas, ves y la actitud que tienes frente a la persona que está hablando, ¿no? Pero la verdad es que yo salí muy contenta, intercambiamos números, a mí me llamó mucho la atención que era la persona más grande de la mesa y que fue como que con la que yo hice, no sé, clic, y digo, las demás personas también mis respetos y todo, pero empezamos a hablar y muchas cosas y pensamientos de la vida, no sé, y cosas en común que teníamos y fue muy agradable. Yo llegué en la noche entusiasmada y le contaba a mi esposo, oye, ¿qué crees que hice una nueva amiga? No sé qué, él dice que donde quiera que voy hago amigos, pero la verdad es que, no sé, siento que fuimos como que muy afines a todo, en muchas cosas de formas de pensar, de ver la vida, de aprender, de intercambiar experiencias. En un ratito, fueron como unas 3 horas las que estuvimos platicando, pero la verdad como que sí quedamos de que, ay, no, a ver si nos vamos a tomar un café, no sé, entonces fue gratificante para mí conocer a esa persona y nos despedimos incluso con gusto. Claro, ay, qué bonito. Bueno, ahí está, una experiencia gratificante, ¿no? Tan gratificante que quisieras que se volviera a repetir. Pero fíjate que tú has resaltado algo bien importante. Tú dices, a lo mejor también es la manera en que tú escuchas, en que tú participas de la conversación. Claro que sí. O sea, en la experiencia gratificante hay algo de por medio que tú haces para que sea gratificante. Tú puedes provocar que la experiencia sea gratificante, porque tú bien pudiste haberte concretado a decir sí, no, dar respuestas breves, respuestas cortas a los comentarios que ella te hacía y terminar con la conversación, ¿no? O que fue una conversación muy técnica, pero tú lo has dicho muy bien. Desde la manera en que yo escucho, desde mi postura, acuérdense, todo comunica, todo anuncia algo. Entonces, desde la postura que tú asumes cuando la otra persona te está escuchando, en la comunicación asertiva, cuando la otra te habla, mínimamente tienes que mirarle a los ojos. Entonces tú lo haces, te presentas como una persona receptiva, obviamente la comunicación va a fluir y la gente que está hablando va a decir, oye, lo que digo le está importando. Y ahí también estás lanzando un estímulo positivo para que el otro, el emisor, continúe con su mensaje, tú lo recibes con gusto y das otra retroalimentación positiva y así sucesivamente se va generando un ciclo virtuoso, ¿no? En el que surgen precisamente este tipo de experiencias. Así que muy bien, Blanquita, muchísimas gracias por compartirnos. Bueno, entonces podemos ver que en estas experiencias, como lo acabamos de mencionar, tiene mucho que ver con el cómo soy, ¿no? Yo me
resisto a ser una persona agradable, es más, ni siquiera está en mi interés, yo soy como soy y que el mundo me acepte y si no, pues que no me acepte, bueno, es válido, pero también no es válido entonces quejarnos de que la vida es una porquería, de que el mundo no sé qué, no, 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 tenemos que ser consistentes, ¿no? Y decir, ya intenté descubrir lo hermoso del mundo y por más que lo busco, no lo encuentro. Yo creo que eso sería un poquito ilógico, ¿no? Tenemos que mostrar esa apertura para poder abonar a un bienestar general, a una manera mejor de vivir, a una cultura más amigable para todos, pero sobre todo a una salud mental particular y luego a social, en la que todo mundo vayamos en esa escala de crecimiento, ¿no? Entonces aquí cabe preguntarnos, ¿soy yo realmente de las emociones? Y, perdón, consciente de mis emociones y soy también yo consciente de lo que genera mis emociones y más aún, de lo que mis emociones generan, ¿no? Lo acabamos de ver muy bien con el caso de Blanquita. Ella dice, ¿qué emociones fueron? El caso de Paloma, ¿qué emociones experimentaron? Entonces, en esas emociones, ¿qué fue lo que generó esas emociones? Y también, o sea, vaya, ¿qué detonó en mí esas emociones? Y también, ¿qué detonó al momento esas emociones? ¿Qué abonaron a la circunstancia? Entonces, es muy importante atender a eso que yo siento. La palabra emoción implica un movimiento hacia el exterior. Y por ahí en el ámbito de la psicología sabemos que la emoción antecede a la conducta, es decir, la emoción ya me está dando información de cómo esa persona se va a comportar, de cómo va a ser su tarea, cómo va, en qué mood va a ser la conversación, en qué mood va a ser la tarea, con qué ánimo. Entonces, para empezar a conocernos a nosotros mismos, haciendo alusión a eso que le decíamos al principio del autoconocimiento, hay que empezar a reconocer e identificar las emociones que me embargan, al menos en la mayor parte del día, o al menos en ciertos eventos, ante ciertas circunstancias, cuáles son las emociones que yo asumo. A veces son emociones que son meramente defensivas. Si todo el tiempo yo me siento amenazada o amenazado o inseguro o insegura, seguramente mis emociones van a ser completamente defensivas, poco abiertas a la plática, a la solidaridad, a la apertura, incluso a las ideas. ¿Sí les ha pasado que luego hablan con alguien y pareciera que ese alguien no está escuchando lo que tú dices, sino que sigue en su rollo y en su rollo y hasta como que te entrecorta? Y esa es una actitud un poquito a la defensiva y un poquito decir, no me interesa tu punto de vista porque estoy muy casada con el mío. A mí de repente me sucede que intento exponer alguna idea y la persona, ajá, sí, pero esto, y yo, bueno, entonces lo que dije no abonó nada, porque ella sigue en su rollo, no, es decir, no hay una conversación, sino hay una expresión lineal de una persona, es un monólogo, ¿no? Entonces, para propiciar un buen diálogo es necesario saber hacer pausas, mostrar la actitud receptiva y empezar a establecer ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, hay que primero establecer ese diálogo conmigo. A ver, ¿por qué reacciono así? ¿Qué me hace que se me detone esta actitud, ya sea positiva o ya sea negativa? Pero ¿qué es lo que la está generando? Y también esta actitud, ¿cómo está afectando al entorno? Cuando hablo de afectar, hablo de para bien o para mal, pero cómo mi actitud está afectando al entorno y qué detona la actitud en mi persona. Por eso les digo, la atención plena es bien importante. Así como puedo observar un objeto exterior para serenarme yo, en un determinado momento es válido observarme yo. ¿Cómo puedo observarme yo? Bueno, hay muchas técnicas, hay muchas maneras que pudiéramos retomar sobre eso. Pero bueno, vamos a poner también aquí que a diferencia de las emociones, ay, se me salió Claudia. A diferencia de las emociones, el estado anímico caracteriza a las personas e influye en cómo van a ser en el futuro porque afecta a nuestros juicios automáticos, es decir, previos al razonamiento. No hay un razonamiento, sino que va el impulso, lo que algunos filósofos y algunos teólogos llaman la pasión. La pasión no conoce de razonamiento. Y aquí también el estado de ánimo. El estado de ánimo también caracteriza a las personas
y este influye en cómo van a ser en el futuro porque no nos damos el tiempo de razonar, sino que ya es la respuesta así, inmediata que me lanza mi mente hacia el evento que estoy experimentando. Entonces, otra vez, ¿cómo estoy observando la realidad? ¿Me dejo ir con el juicio sin previo razonamiento? ¿O me detengo un poco a razonar, aunque sea mínimamente un medio minuto, a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿De dónde viene la expresión? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se genera? ¿Cuál es el entorno en el que se presenta el fenómeno? Y luego ya puedo emitir un juicio. Entonces, eso también es parte de un proceso saludable. El no quedarme con el primer impulso de decir, no sé, algo que no va a ser muy agradable y no abonar mucho, no va a abonar mucho. Más bien es un contenerme un poco, detenerme a analizar la situación y ya con un poco más de conocimiento y de raciocinio ya puedo entonces participar o reaccionar ante un evento. Entonces, bueno, eso también es parte importante al momento de hablar de esas emociones gratificantes. Retomando el punto del autoconocimiento, bueno, precisamente el autoconocimiento y la empatía son la base de la inteligencia emocional. Por ahí también se ha dicho mucho desde ya la época de los 90 que somos analfabetas emocionales, es decir, no sabemos controlarnos, no sabemos canalizar las emociones ni los sentimientos. Por ahí también hay diferentes posturas referentes a que los momentos, los sentimientos o las emociones no se controlan, sino que se gestionan, ¿no? Cuando es bueno expresar un poco de ira, la ira que luego le llaman la ira saludable, el enojo saludable, el reclamo saludable, para evitar precisamente caer en esos roles del triángulo dramático del que les hablaba hace rato. Entonces, aquí el autoconocimiento y la empatía son la base precisamente de la inteligencia emocional. Y ambos, estos dos elementos, determinan también la capacidad de autogestionarnos. Es decir, antes del impulso reactivo, antes del impulso pasional o del impulso visceral, hemos de gestionar esas emociones. ¿Sí? ¿Cómo voy a reaccionar? Es bueno que me ponga también lleno de ira, perdón, o colérico. ¿Qué va a abonar mi furia o mi ira a este momento? Y esa es una manera de empezar a gestionar mi autocontrol, mi razonamiento. Entonces, conocerme es fundamental para crecer yo como persona, pero sobre todo profesionalmente, para enfrentarnos también a nuevos retos, nos da esa apertura de una vez que yo me conozco y soy autogestivo, puedo también asumir retos nuevos, retos diferentes y mayores que me van a llevar a sentirme más a gusto conmigo, con lo que soy. Es decir, empezar ese proceso de crecimiento que también mencionábamos en alguna temática de liderazgo, ¿no? Empezar a gestionarme. Entonces, tendríamos que ser conscientes de que en algunas ocasiones nos encontramos con elementos de nuestra personalidad que los demás ven y conocen, pero de los que nosotros no estamos conscientes. Y aquí cabe otra vez el ejercicio de la ventana de Johari. La ventana de Johari con el análisis transaccional que nos habla de que todas las personas participamos de un cuadrante. Tenemos todos una zona pública, tenemos también una zona ciega, tenemos también una zona oscura y tenemos también una zona incierta o desconocida. Entonces, claro, esto no está aquí, pero luego lo podemos abordar con mucho gusto. Pero sí tendríamos que ser conscientes de que hay cosas de mi temperamento, de mi personalidad, que yo no alcanzo a vislumbrar de mí, pero que los otros sí. Y que puede estarme generando una reacción que a lo mejor yo no me explico. Igual, hay que entender que el otro también tiene rasgos de la personalidad que no alcanza a percibir, pero que yo te los puedo enumerar. Entonces, es un fenómeno común. Por eso es muy importante, antes de juzgar al otro, a ver, obsérvate tú. De hecho, hay algunos teóricos que nos dicen, es que es un efecto espejo. Y tú puedes decir, ¿por qué nadie me saluda? Bueno, pregúntate, o sea, pregúntate tú, ¿estará pasando algo conmigo para que nadie me salude? Eso es un ejercicio sano que pudiéramos hacer de primera instancia. ¿O por qué todo el mundo desconfía de mí? ¿O por qué nadie me obedece? Bueno, pues pregúntate por qué nadie te obedece. ¿Qué está pasando contigo? Hay que hacer ese análisis en ese efecto espejo, ¿no? Eso quizá te está lanzando comunicaciones a las que no has puesto la debida atención.
¿no? Bueno, es importante llegar a comprender que estos puntos ciegos que yo tengo, de que yo no alcanzo a descubrir de mí, no alcanzo a analizarlos, aunque puede resultar difícil e incluso doloroso, tenemos que descubrirlos. Vale la pena echarnos el clavado. El objetivo de todo esto es reducir al mínimo la zona desconocida, ¿sí? Reducir al mínimo la zona que yo desconozco de mí. Claro, siempre va a haber algo, ¿no? Porque todo el tiempo estamos creciendo. El ser humano nunca termina de elaborarse, nunca termina de estar, pues, terminado, valga la redundancia. Todo el tiempo estamos en proceso. Aun cuando nuestra vida termina, seguimos un proceso. Físicamente, pues, de descomposición y espiritualmente, pues, el que ustedes crean, ¿no? Pero todavía, aún después del término de la vida, aquí en este estadio, en este ámbito, la vida sigue un proceso. Y ahí vienen muchos cuestionamientos. ¿Qué pasa con el alma una vez que morimos? ¿No? Y el cuerpo, ¿de qué manera se descompone? Ahora, fíjense, está muy de moda, no sé si les hayan tenido la oportunidad de toparse con algo así, de que la persona que fallece, lo pones como que en un cierto, el cuerpo de la persona lo pones como en una base de un árbol, en la raíz, y el árbol se nutre. Yo alguna vez le comentaba a mis hijos, tenemos una casa en el campo y alguna vez les decía, digo, oigan, pues cuando yo me muera, cuando yo muera, las cenizas mías las depositas aquí en el árbol y entonces el árbol, pues voy a ser yo. Ay, no, mami, qué miedo, ni se te ocurra. Entonces, o sea, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué significan las cosas para uno? Yo toda romántica, la mamá que siempre va a estar aquí acompañándolos, no, no, sáquese, conmigo no cuentes. Entonces, bueno, esas es otras cosas, lo que vemos y que los otros sí ven, perdón, lo que los otros no ven y lo que los otros ven y yo no lo veo. Entonces, para mí puede ser algo muy mágico, maravilloso, hasta sublime, y para el otro un momento espeluznante. Claro que yo no quiero ver a mi abuela o mi madre en un árbol, ¿no? Entonces, bueno, chicos, lo importante es estar conscientes de que va a haber elementos de nuestra personalidad que los otros ven y nosotros no, y que quizá no nos van a encantar, y va a haber momentos en que nosotros descubrimos elementos de la personalidad del otro y que quizá no nos van a encantar, ¿no? Pero bueno, la cosa es convivir. Por eso se habla de tolerancia, por eso se habla de apertura, por eso se habla de autogestión, ¿no? Porque tenemos al final del día que socializar. Y esa socialización nos tiene también que llevar a desarrollar habilidades sociales, la sociohabilidad a partir de la socialización. Entonces, volvernos hábiles para la convivencia humana y también animal. Es decir, ya estamos hablando de convivencias entre seres sintientes. Les ponía yo el ejemplo de la planta. La planta que yo coloco y que la planta poco a poco va girando sus hojas hacia donde está la luz, el calor. Bueno, ese es un indicador de que la planta tiene un interés. Y porque tiene un interés, yo ya tengo que aprender a respetar la dignidad de la planta. Entonces, chicos, ahí también hay ética, ahí también hay valores, ahí también hay respeto, ahí también hay conocimiento, hay reflexión, ahí también hay empatía. Entonces, descubrirme yo como un ser capaz de generar una experiencia gratificante porque cuido el ambiente, ese es un ejercicio muy sano y aparte está muy de moda, ¿no? ¿Cómo estoy colaborando yo con el ambiente? ¿Cómo estoy haciendo para que el mundo sea un lugar un poquito mejor? Al menos en mi pequeño entorno. Eso también tiene que ver con estas actitudes, con estas empatías, con descubrir mis rasgos de la personalidad. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, Daniel Goleman, ustedes habrán escuchado ya mucho de él. Daniel Goleman es un teórico que puso sobre la mesa de diálogo un tema bien importante que hasta la fecha sigue vigente, que es el tema de la inteligencia emocional. Este es un tema que ya no es nuevo, sin embargo sigue cobrando vigencia porque hoy más que nunca sabemos que tenemos que ser personas respetuosas del otro, insisto, de todos los seres sintientes, ya no nada más de las personas, sino de todos los seres vivos, de todos los seres sintientes. Tenemos que ser respetuosos de eso y eso a veces implica una gestión emocional. Entonces tengo que conocerme cómo son mis reacciones, mis impulsos, cómo son mis respuestas, cómo son mis respuestas a todo tipo de estímulos. Les hablaba hace rato de la ira saludable. Sí, sí se menciona la ira saludable, porque a veces la ira implica también el valor. El valor implica un poco de ira, mejor dicho.
El tener valor necesariamente lleva una pizca de ira. El ser considerado necesariamente lleva una pizca de humildad. ¿Sí? Entonces, todas las emociones no son puras, son una mezcla. Se dice que son dos emociones básicas, nada más, el amor y el temor. Habrá teóricos que mencionan 4, pero básicamente se mencionan 2, el amor y el temor. Y ahí se desglosa todo lo demás. ¿Actuamos por amor o actuamos por temor? Actuamos por amor, obviamente, a lo que nos agrada o a quienes nos agradan, a quienes amamos, pero también actuamos con temor. A ver, entonces tú dirás, pero ¿por qué una persona es capaz de ofender a otra, de gritarle, sacar un arma y acabar con su vida? Eso es temor, ahí hay temor, ahí hay amor, sí hay. Si nos ponemos ¿cómo se dice? Bueno, a buscarle ahí el asunto, vamos a encontrar que sí. A ver, ¿dónde encontraremos amor en el hecho de que una persona se violente, se muestre agresiva, ofenda, y saque un arma y acabe con la vida de la otra? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ahí el temor? Bueno, hay un amor muy grande a él mismo que en un momento exacerbado se puede llamar idolatría, egolatría, se puede llamar egoísmo. Ahí hay un amor a mí mismo. No concibo otra razón que no sea la mía, pero al final del día es amor hacia mí. Insano, pero es amor. Todo lo llevado al extremo, acuérdense, cae en algo insano. Toda virtud llevada al extremo me cae en una patología. Si hablamos desde el punto de vista del religioso, me cae en el pecado. Entonces, si yo me quiero, yo me respeto, yo me valoro, como es lo saludable, pero yo lo llevo al otro extremo, entonces yo me idolatro. Y yo soy Juan Camané y nomás mis chicharrones truenan. Entonces, ¿cómo va a llegar a tratar de decirme a mí o a meterse conmigo? Y entonces me ofendo, no modero, no gestiono mi emoción, descargo toda la ira, me ciego con la ira. Lo que quiero es demostrarle a esa persona y al mundo que yo estoy sobre todos y sobre todo, incluso sobre la ley. Saco mi arma y acabo con la vida de la persona. Y lamentablemente son hechos reales. Suceden, todo el tiempo sucede. Entonces, ahí es donde está el amor, un amor exacerbado hacia uno mismo. Ahora, y tú dirás, ¿y el temor dónde está? El temor a que alguien sea más o mejor que yo y que lo demuestre y que los demás le crean y yo caerme del pedestal donde yo mismo me he colocado. Ahí está el temor. Si se fijan en el fondo, siguen siendo el amor y el temor lo que mueve toda la otra gama de emociones. Entonces, una teoría súper interesante, la de Goleman, que también es nutrida por otros tantos autores, pero la base es esa, son 2 emociones y de ahí se desprende toda la demás. Hay muchas otras teorías, les decía, hay la rueda ahí se me fue el nombre de esta persona, del teórico, pero también podemos abordarla en un momento determinado. Y podemos ver también toda la combinación de las emociones, una con otra que nos da, o una emoción, por ejemplo, la nostalgia. ¿Qué carga, qué hay de carga en la nostalgia? ¿Qué emociones embarga la persona que experimenta nostalgia? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué pudiéramos, si tuviéramos aquí la nostalgia, pudiéramos dividirla en partes o someterla a un análisis clínico, ¿qué nos saldría en el resultado de la nostalgia? ¿Alguien puede tener alguna idea? No juzgamos. Nostalgia. ¿Qué hay ahí? Tristeza puede ser una. Sí, definitivamente tristeza. Gracias, Paloma. Muy bien. ¿Qué más? Nostalgia. Hay tristeza, definitivamente. ¿Combinada con qué? Amor. Amor. Muy bien. Yo miro amor ahí, A ver, en la platícame. nostalgia. Para sentir nostalgia tuviste que haber sentido amor. Amor por algo. Para que algo se haya roto, se haya perdido, algo que te haya lastimado, que haya ocurrido
una falla en algo entre dos seres, ¿verdad? O inclusive, no sé, cualquier ser vivo, me explico, no tiene que ser una pareja, puede ocurrir entre seres vivos, ¿verdad? Un ser vivo, un animal, una planta, no sé, o algún acontecimiento que hayas vivido. Sí, Pero estoy de acuerdo pienso que el contigo. amor, como usted marca estas dos emociones, ahorita las estaba reflexionando y sí, tiene mucho real, ¿verdad? Me interesa mucho eso. Me gustó. Gracias. Fíjate que es otra experiencia gratificante. Alguien se interesa por lo que dices. Paloma dice, ¿hay tristeza? Sí. Guadalupe dice, ¿hay amor? Sí. Sí hay tristeza y hay amor. Muy bien. Ahí está Añoranza, esa combinación. ¿Mande? Blanca. añoranza, Sí, hay una añoranza. extrañar, ¿Mande? extrañar. Claro, sí, extraño, añoro, muy bien. Y detrás de ese extrañar, añorar, porque amo, porque me entristece ya no tenerlo, ¿qué hay también? ¿Qué otro elemento podemos descubrir? A ver, búsquenle. Apego. ¿O ¿Mande? alguna pérdida? A ver, otra vez. Como pérdida de algo, a lo mejor, ¿no? También puede ser. Sí, definitivamente hay una pérdida. Es decir, esto ya no lo tengo. Tienes razón, Claudia. Esto ya no lo tengo y por eso me detona todas esas emociones que acaban de escribir tus compañeros. Muy bien. Ahí empieza todo con una pérdida. Ya no lo tengo, o al menos por el momento no lo tengo. Muchas gracias, Clau. ¿Alguien más decía algo ahorita? No sé si era Paloma o Blanquita. Un apego. Un apego. Sí, tienes razón, Paloma. Sí, hay un apego también. Muy bien. ¿Qué comentabas tú, Blanca? Creo que también decías algo. No, yo creo que fue el comentario de Palo. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, fíjense ya todo lo que descubrimos. Si pudiéramos, entonces les decía, poner ahí nostalgia y pudiéramos separar o con una lupa ver de qué está compuesta la nostalgia, pues ya descubrimos mínimamente cuatro elementos que componen a la nostalgia. Muy bien, ahí está. Entonces vean cómo las emociones y los sentimientos no son únicos, sino son una mezcla de muchas cosas. Y esa mezcla, a veces yo mismo no lo alcanzo a vislumbrar. Miren, a mí de repente me llegan personas, yo doy algún acompañamiento, terapia, y en ocasiones me llegan algunas personas y me dicen, es que hace días, fíjense, bueno, hace ya meses, ayer lo di de alta, nos terminamos el tratamiento. Una persona que tenía, ¿cómo se llama esa enfermedad de la piel que se te pone blanquito? ¿Alguien se acuerda? Eczema, tal vez. No me Oh, acuerdo. vitiligo. Ándale, esa, vitiligo. Y entonces él llega y pues desconcertado y llegó aquí muy triste, llegó desalentado, diciéndome pues que le habían diagnosticado eso y que a él le generaba ciertas reacciones, etcétera, etcétera. Y empezamos a ver todo eso, ¿no? Desde dónde viene. Ustedes saben que eso surge en gran medida por una carga de estrés, momentos de estrés combinados con unas reacciones químicas o estados que ya traes por ahí en el organismo y se te detona, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, eso fue lo que le pasa a él. Entonces, nos fuimos hasta su historia, de una historia muy dura. Él fue un hijo abandonado por su padre. Y entonces empieza ya a hacerme toda su narrativa, la figura de la madre, la figura de los abuelos, el matrimonio que tuvo, el fracaso de uno de sus negocios. Y empezamos a hacer toda esa historia. Y efectivamente es una historia de mucha tristeza, de mucha angustia, de experimentar mucho estrés, de experimentar mucha, menosprecio incluso de él mismo, porque oye, me abandona la mamá, el papá no quiere saber nada de mí, mi socio me traiciona, o sea, era una serie de eventos, ¿no? Entonces empezamos a escudriñar todas las emociones que él me describía y todo lo que había periféricamente y logramos hacer ejercicios bien interesantes. Entonces, descubrir cuál es la carga que subyace a esa ira, a ese enojo, a esa tristeza, a esa añoranza, nos da muchos elementos desde donde podemos empezar a tratar esos estados que nos agobian y que no nos dejan experimentar experiencias gratificantes y experiencias placenteras o experiencias nutritivas
que nos abonen a una construcción sana de la persona. Entonces, esta teoría es bien interesante, la de Goleman, que todo el mundo decimos, sí, el control de las emociones. Es algo bien serio y es algo súper interesante que valdría mucho la pena verse a profundidad, porque nos daría mucha luz sobre nosotros mismos. Ahorita que estamos hablando del tema del autoconocimiento, es un proceso muy interesante, pero es un proceso bien profundo. Entonces, bueno, normalmente somos conscientes de cuáles son las emociones que sentimos, es un poco lo que decimos, pero nos empeñamos en modificarlas pensando en ellas directamente, no nos vamos a qué es el ciclo que las genera. Sin embargo, decimos, el ciclo emocional se concreta en que es el pensamiento el que genera una emoción. Y es esa emoción la que nos lleva a actuar como actuamos. El caso de la ira, el caso que mencionábamos ahorita, de la persona que se violenta y agrede a la otra, y en realidad decimos, no tiene nada que ver con el amor y con el temor, pero sí, en realidad ahí está, amor y temor, eso es lo que mueve al mundo, el amor y el temor. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Ya están cansados? ¿No? Qué bueno. Ni siquiera esperé la respuesta, yo doy por un hecho que no. No, es que sí les platiqué que la otra vez tuve una clase de maestría, chicos. Se acabó después de las 11 de la noche. En serio. Y no nos habíamos dado cuenta y seguimos y yo, o sea, ya, y los chavos no estaban en la dinámica. Bueno, eso también fue una experiencia gratificante, al menos para mí, no sé para ellos, pero O estaban sea todos que tiene otro grupo de favoritos. Sí, no les había querido decir, pero los engaño con otro grupo. Los engaño con el grupo de maestría. Sí, fíjense, bueno, haré lo posible por ya no. No, ustedes son los favoritos, ustedes son los buenos, ustedes son los buenos. Bueno, chicos, les decía, es necesario a veces hacer esta reestructuración cognitiva. ¿Qué significa reestructuración cognitiva? Bueno, significa que hay que hacer un reacomodo en los aprendizajes, en las cosas que yo doy por hechas y en las cosas que yo he aprendido acumulativamente desde que yo era un niño, como el caso que les platico de mi consultante. Esta persona, tuvimos que hacer ese reacomodo, ¿no? A ver, ¿qué te generó? Y a veces, miren, las personas tenemos un proceso bien interesante. Nos da temor decir o ponerle algún atributo negativo a una persona que culturalmente debe ser venerada. Ejemplo, me da temor hablar de algún probable daño que me haya hecho mi papá o mi mamá. Me da temor, porque como doy por un hecho que ellos me aman y que es una figura que se venera culturalmente, yo no puedo pensar en algo negativo sobre ellos. Sí, no me lo permito, socialmente no me está permitido. Y entonces ese aprendizaje yo lo llevo conmigo y hoy en día no le puedo poner un nombre. No le puedo poner un nombre, pero ahí está, el dolor ahí está presente. Entonces, muchas de las veces los consultantes, les platico desde mi experiencia muy, muy personal, los consultantes me dicen, no, es que yo no tengo ningún recuerdo negativo de mi madre o de mi padre, jamás, nunca nos faltó nada, ellos siempre luchando por acá. O sea, sí, muy bien, ahí está la veneración por la figura paterna y la figura materna, pero no nos hemos puesto a escudriñar. A ver, tú me estás hablando de que era un cuidado y que ellos se partían la vida por cuidarte. Muy bien. Y tú les tienes agradecimiento. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué había detrás de ese? Ellos se partían el lomo trabajando. ¿Qué puede haber? A ver, ¿qué hay detrás de una persona que se parte el lomo trabajando? A ver, díganme. Que no esté presente con sus Claro. hijos, que esté ausente. Necesariamente hay ausencia, ¿verdad? Necesariamente, al menos física la hay. Muy bien, Blanca. Gracias. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más hay detrás de eso? Que te antepone el trabajo antes que al hijo, por así decirlo. Sí, porque es prioridad la alimentación. Si nos vamos a la pirámide de Maslow, tenemos que atender las necesidades básicas, necesariamente. Has dado un buen punto, Enrique. Y si te fijas, lo que dice Blanca y lo que dice Enrique, de ninguna manera son acciones de gente perversa. Son acciones básicas. Mi familia tiene que comer. Es una necesidad real. Maslow lo plasma muy bien. Es la base de la pirámide. Y luego, para eso, yo soy el proveedor, yo soy la figura cuidadora.
Entonces yo tengo que salir a buscar el recurso para satisfacer al menos ese primer bloque de necesidades básicas. Y eso implica que tengo que abandonar físicamente el espacio donde habita mi cuidado, la persona que estaba bajo mi cuidado. Entonces el cuidador se va. Sí, y detrás de todo eso hay una intención saludable, hay una intención buena, obviamente, ¿no? Y entonces hay un reconocimiento de algo bueno, pero no podemos negar que subyacen acciones que pueden provocar tristeza en la persona. ¿Sí? ¿Qué tal que yo necesito de alguien, de mi mamá, de mi papá y no están? ¿O qué tal que yo me veo agobiada porque como soy la mayor, tengo que cuidar a los menores porque ellos no están? ¿O qué pasa si yo tengo que aguantar el mal ánimo de mi abuela que viene a cuidarme porque mis padres no están? O sea, sí se dan cuenta cómo los aprendizajes nos van llegando de determinada manera. Y en el fondo hay una razón muy noble. Mis padres están haciendo lo posible por darme una mejor vida o una vida mejor a la que ellos tuvieron. Pero eso no significa que no haya, otra vez, elementos circunstanciales ahí que están o que pudieron haber generado alguna impresión en mi aprendizaje. Entonces, esta reestructuración cognitiva me puede ayudar a mí a lograr un aprendizaje más claro de por qué pienso, por qué reacciono, por qué actúo y cómo estos aprendizajes que he tenido son buenos o realmente me están haciendo daño o realmente le están haciendo daño a los que me rodean. Quizá para mí sean algo muy bueno, pero quizá para los que me rodean no necesariamente. Entonces, para esto, bueno, los autores nos dicen, para conseguir ser feliz es muy importante manejar adecuadamente el pensamiento. Bueno, ya le hemos hablado un poco, ¿no? Manejar adecuadamente el pensamiento. Existen algunas herramientas diversas de gestión emocional. Una de estas herramientas es la reestructuración cognitiva o bien el cambio de pensamiento. Les decía, aquí a lo mejor, al menos en terapia, un primer paso es entender esto. No está mal ponerle o colocarle un atributo negativo a una figura que es por cultura venerable. ¿Sí? Hasta moral y religiosamente la figura del padre y de la madre es venerable. ¿Sí? Es lo que nos dieron la vida y la vida es el regalo más grande que alguien te puede dar. Entonces, ahí también tendríamos que hacer esta reestructuración cognitiva. Entonces, ¿esta en qué consiste o de qué se trata? Bueno, identificar aquel pensamiento negativo, como el caso que les acabo de mencionar, que nos lleva a una emoción también negativa. Para, una vez que lo analizamos y evaluamos, intentar cambiarlo buscando pensamientos alternativos, pero siempre positivos. En el ejemplo que decíamos, pues sí, mis papás se partieron el lomo y les estoy bien agradecido. Muy bien, pero me hubiera gustado que pasaran más tiempo conmigo. Muy bien. ¿Eso cómo te hace sentir? Pues me daba tristeza. Bueno, ¿y ahora cómo lo comprendes? No, pues es que sí era necesario. Lo acabamos de ver ahorita con la pirámide de Maslow, ese ejercicio que les digo. Esto que acabamos de hacer es básicamente esta reestructuración cognitiva. Sí, y a veces cuando somos niños no lo entendemos. Únicamente sentimos. Y a veces ni siquiera le podemos poner nombre a lo que sentimos. Pero cuando somos adultos y detectamos estos sentimientos que nos están siendo nocivos, podemos trabajarlo así como lo trabajamos ahorita. Detrás de ese fin bondadoso había algunas acciones que para mí eran dolorosas. ¿Vamos bien? Entonces hay que cambiarlos buscando precisamente esa alternativa positiva, ¿sí? Por ejemplo, no sé, siempre tiene que haber algo positivo. A veces, aunque parezca muy turbio, muy oscuro, ¿no? Por ejemplo, los padres que son muy regañones o muy estrictos y rígidos con los hijos. Ahí en el fondo, otra vez, si nos vamos a los pensamientos base, a los sentimientos base, ahí hay amor y ahí hay temor. Obviamente hay amor a que esta criatura la amo, la quiero lo mejor, y está un temor de que se me salga de control, de que se desvíe, de que no llegue al objetivo que yo quiero, y entonces a lo mejor el único recurso que comprendo, que tengo a mi alcance es la violencia. ¿Sí? Puede ser. Entonces, a veces no soy consciente de que esa violencia me va a llevar a generar más violencia, y que lo único que estoy haciendo es que el niño o la niña me odie.
no quiera saber más de mí, ni me quiere incluir en su vida. Y entonces cuando somos viejitos tenemos el grande problema de que nadie me quiere cuidar. Es que a veces no nos damos a querer, pero si me partí la vida dándoles todo, pues sí, pero a lo mejor eso en alguna mentecita se tradujo en abandono, en alguna mentecita se tradujo en le diste prioridad a lo económico, porque luego es bien fácil decir, ¿no? Cuando somos adultos, es que hubiera preferido comer frijoles, pero contigo al lado. Pues sí, eso digo ahorita que soy grande. Pero cuando somos niños o adolescentes, miren, es como un claro ejemplo, ya me voy a meter en política, pero es lo único que voy a decir. Hay gente que dice, ¿cómo se atreven a darles esas tarjetas o esas becas a los estudiantes si lo único que quieren es estar esperando que se lo den para ir a gastarlos en unos tenis? Y yo digo, pues qué chido, porque para un adolescente poder traer unos tenis nuevos o unos tenis con tales características es súper importante para sentirse incluido en un grupo. Es súper importante la adolescencia. Entonces, otra vez, a veces decimos, soltamos los juicios muy visceralmente, pero no nos detenemos a analizar qué hay detrás de esto. A lo mejor sí va y se gasta los 3,000 pesos de la beca o 2,000 pesos de la beca que le dan en unos tenis. A lo mejor sí. O en una sudadera. A lo mejor tiene muchas sudaderas, pero va y se compra una cara. Bueno, a lo mejor esa sudadera a él le da autoestima, le eleva un poco la sensación de ser digno de incluirse. Y entonces ahí estás abonando a algo. Aunque aparentemente tu juicio absurdo y primero sea, estamos haciendo unos vagos, pues quizá, ¿no? Quizá porque obviamente pues esto no aplica para todos. En toda la generalidad hay excepciones, en todas las generalidades. Y eso ya es otros rollos teóricos, ¿no? Hay muchos filósofos también que hablan a ese respecto, ¿no? De cómo hacer para siempre, siempre hacer el bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Kant nos dice, pues ahí está el imperativo categórico, ¿no? Y John Rawls nos dice, pues, hazlo como si fuera para la persona que más amas en el mundo. Tu mamá, tu papá, para todos, todos. Y a ver si es cierto que lo quieres. Y así hay muchas posturas. Entonces, es otra vez reestructurar esta cognición, estos aprendizajes que tenemos, estas ideas que hemos adoptado y que hemos instalado ya como parte de nuestra personalidad, pero hay que moverlas, hay que reorganizarlas y van a ver que pueden salir cosas maravillosas y muy beneficiosas para todos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno. Tenemos entonces que es muy importante que podamos disponer de momentos para observarnos a nosotros mismos, a veces como si fuéramos una tercera persona. Miren, en la literatura, los que saben de esto, y no dudo que todos, sabemos que hay diferentes tipos de narrador, ¿verdad? El narrador testigo, el narrador omnisciente, el narrador en tercera persona, entre otros. A veces hay el narrador protagonista, que es muy importante. El narrador protagonista es el mismo que está platicando la historia, ¿no? Como si fuera su propia experiencia. Te platica. Por ejemplo, ¿se han leído Aura de Carlos Fuentes? No. No, entonces ya no voy a platicar con ustedes porque pues aquí se acaba la conversación. No me dejaron una experiencia gratificante hablando de Carlos Fuentes. No se crean, es una broma. Aura empieza, palabras más, palabras menos. Está un hombre sentado en una cafetería leyendo el periódico. Y la narrativa empieza así. Estás sentado leyendo el periódico, pasas tu vista por las letras y descubres el empleo. Y te das cuenta de que está diseñado especialmente para ti. Y así va platicando toda la historia a ti, como si tú, el lector, fueras el protagonista. Bueno, a veces nosotros para analizarnos, para poder comprender nuestra vida, tenemos que observarnos a nosotros mismos como si fuéramos, a veces sí, yo hablándome a mí, como si yo fuera una tercera persona. Ana, en este momento estás atendiendo la clase de liderazgo positivo, tienes que hacer un buen papel porque no puedes dejar en mal la confianza que ha depositado en ti el licenciado Sosa, no puedes bajar tus puntos que ya pudiste haber alcanzado con tus alumnos o exalumnos, no puedes frustrar la satisfacción de Enrique, entonces tienes que hacer tu mejor papel. Y ahí está Ana hablándose a Ana. ¿Se dan cuenta? Y a veces esto nos ayuda un poco a centrarnos y a salir del ciclo en el que pudiéramos estar atorados. Entonces, un primer ejercicio que es bien recomendable
cuando tenemos esas ideas negativas o esos pensamientos que son recurrentes y que a veces nos llevan a detonarnos un estado anímico negativo, es decir, triste, de ira, de nostalgia, de añoranza y que nos duele, es bueno pensar eso y decirme, me está invadiendo otra vez esta sensación, estoy sintiendo tristeza, me están dando ganas de llorar, estoy pensando en esto. Y cuando tú lo verbalizas, automáticamente lo exteriorizas y ya, como que lo liberas, al menos por un cierto tiempo. Entonces, este es un ejercicio bien valioso. Cuando ustedes estén así, ciclados en esa sensación y en ese pensamiento, hagan este ejercicio y dite a ti mismo, coméntate a ti mismo, a ver, Guadalupe, otra vez estás a punto de reaccionar de manera agresiva con este colaborador que sigue con el chismecito. Y tú mismo dices, contrólate, va a pasar, mañana o al rato me siento y reflexiono sobre esto y seguramente lo puedo resolver de una mejor manera. Tú mismo te estás educando. Tú mismo, háblate como si fueras una tercera persona, ¿sí? O una segunda persona. Entonces ahí, en esta pauta explicativa que nos menciona el autor, podemos llevar a un desenlace al menos momentáneo y cuando lo hacemos un hábito, esto nos va a solucionar grandes problemas porque vamos a evitar mucho el reaccionar por impulso, de una manera visceral, desde la pasión. Entonces, chicos, esta es una manera saludable también de autogestionarnos, hacernos esa narrativa y decirnos, me estoy enojando. Miren, yo tenía una hija, bueno, tengo una hija adolescente. Bueno, tenía una hija adolescente, ahora ya no es adolescente. Y esa hija, cuando estaba en la adolescencia, hablábamos mucho sobre los cambios. Siempre estuvimos, yo le explicaba mucho, mira, a veces te vas a sentir así, estás creciendo, no sé, todas esas cosas, ¿no? Y mi pobre criatura, cuando empezó ya de lleno en la menopausia, bueno, en la segunda adolescencia, la menopausia, perdón, esa es la mía. Cuando ella estaba en esta adolescencia, comentaba, ella misma me decía, mami, me estoy sintiendo bien mal, estoy enojándome mucho, me voy a subir, voy a respirar y en un ratito bajo, ¿sí? Y yo, sí, la más agradecida era yo. Ella aprendía y en ese diálogo lo exteriorizaba y en ese diálogo encontraba una solución para no caer en el clásico estira y afloja de los adolescentes, en el criticar, juzgar, enojarnos, pelearnos y cada quien irse a la habitación y cerrar la puerta. Entonces era muy, muy recurrente eso. O yo a veces a mi esposo, ¿sabes qué? No, no, porque no vamos a entendernos. Yo ahorita no quiero enojarme, no voy a discutir en una cosa que no nos va a llevar a nada. Mejor aquí terminemos la conversación por el momento. Porque a veces es importante saber, no vale la pena embrollarme en un momento patético, en un momento que va a resultar hasta frustrante y que va a debilitar más una relación, un proceso o una seguridad personal, me la va a deteriorar. Entonces, ¿qué caso tiene? No tiene caso. Es como cuando esperamos que todo el mundo cambie para que yo pueda ser feliz y pueda ser bien bueno. Pues no, ya vimos que no. Necesito cambiar y ser feliz y ser bien bueno yo antes de esperar que el otro lo haga, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Yo tengo un comentario. Venga, Claudia. A mí me parece que, bueno, hablando a título propio, ¿verdad? Ujú, Me parece que no he hecho yo algún ejercicio así de hacer una narrativa hacia mi persona ujú. positiva o de cuestionarme, sino más bien siempre a veces es así como que, ay, la regué, chin, me equivoqué, ay, qué sonsa, ay, gordita, o cosas así, ¿no? Que de alguna manera pues nos violentamos, yo misma, pero no en ese sentido, o sea, me hizo clic eso porque lo he hecho, pero en otro sentido. Claro, de una manera un poquito despectiva hacia ti misma. Y fíjate que es triste, porque yo también a veces digo, ay, qué burra. Y mi esposo me dice, no te digas burra. Y eso como que, ay, me conmueve, ¿no? Entonces ahora digo, no, piensa mejor. O sea, yo misma me doy, ¿no? O cuando estoy haciendo algo, alguna tarea en la oficina y de repente, ay, ¿qué era? ¿Qué era? Acuérdate, estabas haciendo esto. Ok, ya, entonces lo otro. O sea, a veces sostener la narrativa
para ti misma, pero exteriorizarla te da un poquito de lucidez, ¿no? Para evitar que ¿cómo se dice? Que la ardilla siga patinando ahí en círculo. Entonces, es bueno sacar un poquito la ardillita y empezar nosotros a autogestionarnos esta parte, ¿no? Para no ciclarnos, para ser más productivos, para hacer de manera más lúcida nuestros trabajos y nuestras tareas. Entonces, bueno, hacia allá va todo esto. Gracias por comentarnos eso, Claudia. Ojalá pudieras cambiarlo, ¿no? El qué tonta o el qué burra o el esto que todos nos hemos dicho en algún momento por a ver, cálmate, mira, te equivocaste, pero no pasa nada. Cometimos un error, pero lo podemos solucionar. Y esto es algo que yo comentaba también con una persona que aprecio mucho, que estaba en una situación difícil y en el campo laboral teníamos una actividad y me dice, es que tengo que venir a acompañarte, no te voy a dejar sola. Y le digo, es que no pasa nada si me dejas sola, no estoy sola, mira, está este, está este, está este. Dice, no, pero imagínate, si te falta algo, ¿y qué vas a hacer? O sea, preocupado de más. Entonces, es otra vez exteriorizar, ¿no? Esa preocupación de que el otro quizá no haga las cosas de la mejor manera. Y mi comentario era, bueno, suponiendo que no salen bien, ¿y luego? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te equivoques en algo, que ya te equivocaste, ¿y luego? Pone en peligro la vida de alguien, se colapsa la universidad, se nos van los estudiantes, o sea, ¿qué va a pasar? Pues nada. En realidad es tolerar una pequeña frustración que pudiera suceder, claro que puede suceder, porque somos humanos y estamos sujetos también a esa probabilidad de equivocación. Pero al final del día, si lo convertimos en un aprendizaje, no va a volver a ocurrir. Y la vida es aprendizaje. La vida es un aprendizaje y así hay que aprender del error. Acuérdense que que le hablábamos de liderazgo basado en el error. Tiene mucho que ver con esto. Es aprender a partir del error y eso también es ser inteligente. Eso es ser inteligente, aprender a partir del error, hacer mi autoanálisis, ¿sí? Entonces la invitación va hacia allá. A lo mejor me lo digo con cariño, ay tontita. Pues sí, pero puedo decirme, ok, te equivocaste, pero mira, no pasa nada, Ana, tranquila. O a ver, ya me equivoqué, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, mira, lo que puedo hacer es hablar con hablar con lo otro, voy a adelantarme acá y tratar de solucionar. Niños, la vida siempre va a estar con conflicto. Los conflictos existen. Donde hay relaciones, hay conflictos. Siempre. Es un elemento clave del grupo, del funcionamiento del grupo, del funcionamiento de cualquier relación social. Ahí va a estar presente el conflicto. Lo importante es aprender qué voy a hacer cuando el conflicto se presente. ¿Cuál va a ser mi actitud ante el conflicto? ¿Cuáles van a ser las herramientas con las que yo puedo contar ante el conflicto? El conflicto que puede ser desde conmigo hasta con el otro, hasta con los otros, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho por pensar, hay mucho por cambiar. La cosa está en descubrirnos capaces de generar cambios en nosotros, de que hay muchas oportunidades y no sentirnos solos ni abandonados a la hora de que cometemos un error. Por eso es muy importante tener a tus personas vitamina ahí. La gente que te hacen sentir bien. Por eso les hablaba, ¿cuándo fue la última vez que te topaste con alguien que te hizo sentir muy bien? Qué chido que me topé con fulanito o qué chido que hoy platiqué con fulanita. Porque esas cosas me van construyendo una pequeña red de apoyo. Acuérdense cuando hablábamos de liderazgo. El líder se puede caer, el líder del nivel 4 se puede caer, pero los niveles 1, 2 y 3 te pueden soportar para que la caída no te den la torre. Entonces, eso es algo muy similar. Cuando yo tengo mi autoestima cimentada y cuando yo soy autogestiva, cuando yo tengo una narrativa conmigo, puedo yo misma ser mi apoyo, ser mi persona vitamina y decirme, ok, tranquila, te equivocaste, ¿cómo estuvo así? A ver, ¿cómo lo podemos resolver? ¿O dónde puedo encontrar apoyo para poder resolver? Y el apoyo es bien importante. El apoyo de alguien es bien importante. Y hablando de eso, fíjense, ahorita que comentábamos en el desarrollo de mi labor en la universidad, yo he tenido una figura que me ha estado apoyando todo el tiempo y es incondicional. Y el momento en que yo le solicito, él inmediatamente ahí está, es el licenciado Sosa. Él es así, me ha dado todo su apoyo desde que yo tomé este cargo y él ha estado ahí presente. Entonces, yo lo menos que puedo hacer es tratar de corresponder a ese apoyo. Él se ha convertido en una persona vitamina
para mí en algunos momentos. Eso sí lo tengo que reconocer. Entonces, es importante, acuérdense que cuando hablamos de liderazgo, eran líderes haciendo líderes, o eres líder por relación, ¿no? Cuando ya te ganaste el permiso del otro para poder interactuar, o eres líder de productividad, ya demostraste que puedes hacer algo por la organización, y entonces ya te ganas el respeto, ya te ganas la colaboración, ya te ganas el buen ánimo de todos. Bueno, esto que estamos hablando no está peleado de lo otro, de ninguna manera. Abona mucho una cosa a la otra. Bien, ¿hasta aquí vamos bien, chicos? Tenemos entonces que observarnos puede dar lugar a que descubramos aspectos de nosotros mismos que pueden ser positivos, pero también negativos, como el que acabamos de platicar, y que de los que no somos conscientes, ¿no? Nos decimos, ay, qué burrita, pero no nos decimos por qué. A ver, ¿dónde estuvo el fallo? Ay, otra vez, y descubres, otra vez, a ver, Ana, ya pasó una vez, ya pasó otra vez, ya no puede pasar una tercera. Entonces nosotros mismos nos gestionamos, hablándonos así en segunda o en tercera persona, como si nos observáramos desde una ventana y desde ahí nos estuviéramos orientando en las acciones, en las actitudes y en los comportamientos que vamos asumiendo. Finalmente, pues de lo que se trata es de alcanzar mayores niveles de autoconocimiento y para ello, como en el proceso de coaching, que seguramente ustedes han escuchado mencionar, podemos seguir 3 etapas y nos vamos a ir rápido con estas 3 etapas para terminar bien nuestra clase. Primera etapa, aumentar los niveles de conciencia, que básicamente es lo que hemos estado hablando. El hacernos conscientes, vivir conectados conmigo, vivir de forma consciente, prestando atención a lo que hago. Porque mientras yo siga viviendo de modo automático, la mente me va a llevar para acá y para allá y no me va a dejar aterrizar en nada. Eso que les estoy diciendo no es más que esto, pero en afirmativo. Esto también ya lo tienen. Y luego, también, esta primera etapa es una realidad ilusoria que a veces solemos confundir con la realidad. Entonces, cuando les hablo de platicar, de descubrir qué es lo que subyace a la emoción, de descubrir cuáles son mis comportamientos más frecuentes y que no me hacen sentir orgullosa de mí, entonces en esta parte podemos descubrir dónde está esa realidad ilusoria. El tratar de vivir creyendo que yo soy Juan Camaney cuando en realidad los demás ni me obedecen, ni me siguen, ni me valoran, ni me siento yo integrada, es que quizá algo ahí está fallando, o es mi percepción, mi autopercepción, o es algo que una comunicación que estoy lanzando a los otros y que no está siendo verídica, no está siendo asertiva. Sí, entonces otra vez hay que volver, les decía, a la autoconciencia y también un poquito a la atencionalidad plena. Cuando como, ¿cómo saboreo los alimentos? Cuando conduzco, ¿qué actitud asumo en medio del tráfico? Cuando escucho una canción, ¿cómo asimilo la canción? ¿Qué me dice la canción? Cuando yo hablo con alguien, ¿cómo estoy asimilando ese encuentro que tengo con la persona? Entonces, todas esas cositas, descubrir lo positivo en cada acción que hago, ahí me va a ayudar a aumentar los niveles de conciencia, que acrecentando esta atención plena. Ahorita que estamos en la clase, ¿qué se dice? ¿De qué se está hablando? ¿Cuál es el trasfondo? ¿No? El disfrutar de que estamos aquí todos juntos con una actitud positiva, eso es algo muy bueno para todos. Entonces, gozar este momento, híjole, la clase es de 8 a 10. Pues sí, pero si voy a estar ahí, pues voy a estar con la mejor actitud que se pueda. ¿Por qué? Porque se trata de vivir el momento, porque no se va a repetir. Claro, a menos que grabe la sesión, ¿verdad? Que vea la sesión, pero no va a ser lo mismo. No va a ser la misma energía, la misma fluidez que se va a dar. Entonces, los pensamientos que nosotros nos creamos en el pasado y en el futuro a veces son ilusorios. El pasado porque ya no lo tengo. El futuro porque ya dijimos, yo no sé si va a venir ni cómo va a venir, ni si va a venir como yo pretendo que venga, ¿no? Pero estas emociones que experimento, estos recuerdos del pasado y estas expectativas en el futuro alimentan mi forma de ser, de estar y de vivir. Y eso es algo bien importante para tenerlo en cuenta. A veces esta manera en la que yo vivo el aquí y el ahora, a veces es fruto de mi ego y a veces mi mente es mi voz. Entonces tengo que ser muy consciente. Lo del pasado que me nutre lo tomo, pero que me nutre realmente de manera positiva.
para poder enfrentar con seguridad un futuro incierto. Porque por ahí decimos, el pasado pues ya no está y a lo mejor me dejó dolor, pero puedo también rescatar las cosas buenas. Eso se trata. Otra vez, enfócate en lo bueno para que te ocurran cosas buenas. Si te enfocas en todo lo bueno que has logrado, te vas a descubrir como una persona valiosa. Y si tienes la seguridad de que eres una persona valiosa, en algún grado valioso, eso te va a dar seguridad para enfrentar la incertidumbre del futuro. Entonces, otra vez, este autoconocimiento, esta reflexión, esta primera etapa que le llamamos aumentar los niveles de conciencia, puede abonar mucho a ayudarnos a generar estas experiencias positivas, agradables, enriquecedoras. Entonces, cuando caemos en esa crisis de las que hemos estado hablando en algunos eventos, el primer paso es calmar nuestra mente. ¿Sí? Nosotros somos los observadores de nuestra mente y por eso nos narramos lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer. Hazte tú tu propia voz. Y cuando no la podemos percibir de manera silenciosa, exteriorízala. Y eso también te va a ayudar a sacarte de tu abstracción y poder razonar mejor lo que estás haciendo y tomar más conciencia del momento en el que estás participando. La segunda etapa consiste en aumentar los niveles de la propia responsabilidad, porque acuérdense, ese es un principio, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Entonces, esta señora es catedrática de la Universidad de California, es una de las personas que más ha aportado a la ciencia de la felicidad, establece una fórmula bien sencilla y dice F es igual a R más C más C más V. ¿Qué significa esto? Bueno, F representa la felicidad que depende de un rango fijo de nacimiento, la R, de las circunstancias, la C, y de la propia voluntad, la V. Entonces, esto lo que pretende decir es lo que ella determina como un rango fijo tiene que ver con un nivel congénito de nacimiento, lo que ya traigo en mí y no lo puedo cambiar, ¿sí? Lo que ya está ahí. Esa es la fórmula de la felicidad. Así empieza. Algo que yo ya traigo ahí, ese rango fijo que yo no puedo cambiar, está en mi genética, se ha descubierto también que incluso la personalidad, uno de los factores que intervienen es precisamente la genética, los genes, la información genética que yo adquiero en el momento de mi gestación. Entonces, este rango fijo tiene que ver con un nivel congénito de nacimiento del que les digo. Entonces, esto tiene un valor o un peso aproximado del 50%. Entonces, si se dan cuenta de eso, ya no puedo hacer nada. Eso ya está ahí, genéticamente. Lo puedo cambiar, pero hay que trabajar. Entonces, lo sorprendente de la fórmula es que las circunstancias, es decir, el nivel económico, la edad, el estado civil, mi apariencia física, pesan nada más un 10%. Mucha gente erróneamente cree que son el elemento principal que determina el bienestar, ¿sí? Otra vez volviendo al caso de los niños que decimos que mi mamá se partió el lomo, mi papá se partió el lomo trabajando por mí. Porque muchas personas pensamos que eso es lo más importante, pero no es cierto. Lo más importante es lo que ya traigo ahí, el rango fijo, del que ya no puedo hacer mucho. Entonces, los demás condicionantes exteriores o circunstanciales, como el económico, la edad, el estado civil y la apariencia física, nada más son el 10% de peso. Por último, el 40% restante depende ahora sí de nosotros mismos y de cómo nos gestionamos. Y esto es representado por la parte que depende de la voluntad y de nuestras actividades que son intencionales. Mi voluntad de salir de este estado y comenzar uno nuevo. Mi voluntad de emprender algo diferente, porque acuérdense, si sigo haciendo lo mismo, voy a tener lo mismo. Pero si yo empiezo a meter variables, voy a tener algo diferente. Entonces, he de cuidar que esas variables vayan hacia lo positivo para que yo pueda tener resultados favorables respecto a mi cambio. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Quedó clara esta parte, chicos? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, Genial, muchas gracias. Ya casi acabamos. Entonces, bueno, esta parte ya es reiterativa, me la voy a saltar para poder llegar a la tercera etapa, que es la etapa de generar aprendizaje. De alguna u otra manera, estas etapas ya las abordamos, ¿están de acuerdo? En todo lo que hemos platicado hoy. Estamos así como que concretando.
La tercera etapa, que se llama generar aprendizaje, aquí podemos distinguir 3 pasos para generar el aprendizaje y convertir esto que he aprendido en una reacción natural y también espontánea. Y estamos hablando concretamente de, primero, pasar de la incompetencia inconsciente, cuando no sabemos que no sabemos y que creemos que todos lo sabemos, a la incompetencia consciente. Es decir, me doy cuenta de que tengo una carencia que no conocía, ¿sí? Y que ahora mismo a lo mejor pudo haberme caído el 20. Entonces me doy cuenta de que de algo carecía. Eso ya es lograr un aprendizaje. El segundo paso es de la incompetencia consciente a la competencia consciente. Es decir, cuando ya soy competente, solo si nos concentramos y nos esforzamos. Lo que hablábamos un poco, concéntrate, focalízate, háblate, sé tu propia voz narrativa sobre lo que estás haciendo. Y el tercero y último es el de la competencia consciente a la competencia inconsciente. Es decir, cuando hemos conseguido que se haya convertido en un hábito automático. Ya no lo tengo que estar trabajando, sino que ya es un hábito, ya forma parte de mi manera de ser, de mi actuación natural y espontánea, ya forma parte de mi personalidad. Entonces, estos 3 pasos, primero, pasar de la incompetencia inconsciente a la competencia consciente. Yo no sabía que no sabía y ahora ya sé que no sé. El segundo paso es de la incompetencia consciente, de lo que ahora yo ya sé, a la competencia consciente. Cuando somos competentes, solo si nos concentramos y nos enfocamos. Me esfuerzo por crear ese hábito en mí. Cambia, quita ese pensamiento. Ya no te insultes, valórate más. Del pasado ya no puedes hacer nada. Mejor toma seguridad para lo que viene, etcétera. Y el tercer y último paso es ahora sí pasar de la competencia consciente a la competencia inconsciente y hacer de esto un proceso de autocrecimiento, un círculo virtuoso, conocer lo que no sabía e incorporarlo a mi conocimiento y a mi funcionamiento. Y eso me va a llevar a ser más consciente otra vez y otra vez descubrir esta área de oportunidad, la vuelvo a incorporar y así sucesivamente en mi círculo de crecimiento en espiral ascendente. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Quedó claro? Estimados. Bueno, por último terminamos el espejo mágico y la autoeficacia. La autoeficacia consiste en la percepción que una persona tiene de sentirse capaz, de tener las competencias necesarias para alcanzar los objetivos o las metas que nos proponemos. Esto es el sentimiento de mi capacidad personal. Es decir, no basta con que yo tenga un título universitario y una cédula universitaria que diga, mira, Ana es capaz de hacer esto, sino que también tengo que sentirme capaz. Yo soy esto, entonces yo soy capaz de esto. Y eso es también una autoconcepción, un autoconcepto. Soy capaz de esto. Y a veces cuando estamos en el momento más abatible y más abatido de nuestra vida, ahí también cabe decir, sí, me está doliendo, estoy sufriendo, estoy en el piso, pero esto va a pasar. Y va a pasar porque la vida continúa. Y yo tengo aprendizajes como el liderazgo que me van a soportar, es decir, me van a amortiguar el golpe y me van a ayudar a salir adelante de este momento en el que siento que estoy pisando el piso. ¿Sale? Y con esta frase célebre terminamos nuestra sesión de hoy, a las 10:01 de la noche. ¿Qué tal? Chicos, ¿cómo nos vamos? ¿Dudas, aclaraciones, comentarios? Los escucho con atención. Pues nos vamos con ganas de más. Me da gusto porque esta es su primera sesión de 6. Lo celebro, muy bien. La próxima semana también tenemos programación. Claro. Y de hecho a lo mejor hasta la tienen doble, porque, bueno, igual y la recuperamos en enero, como vayamos viendo el mood, porque tienen que ser 6 sesiones. Entonces nos retrasamos una y ahorita estamos en la primera. Vendrán las siguientes sesiones. Yo creo que ya si el licenciado se encuentra en condición de continuar, adelante, y si no, pues yo estoy en la mejor disposición de retomar las asignaturas. Sí, no pasa nada, la del licenciado Sosa.
Digo, mientras ustedes me toleren, pues nos toleramos y todo va bien. Cuando usted diga, ¿sabes qué? Ya cámbiale, ok, con todo gusto. Ya saco al link de donde esté y le digo, ¿sabes qué? Urge que te vayas, ¿no? No, le Entonces, seguimos. le seguimos, Clau. Gracias, sí, le seguimos. No, claro que sí, todo va para bien, todo tiene que ir para bien. Lo importante, chicos, es que ustedes vayan logrando ese autoaprendizaje, que se queden con estas pequeñas estrategias de cómo puedo yo, ser un poquito más consciente de mi circunstancia y cómo puedo yo también, al hacer consciente estas áreas de oportunidad, avanzar hacia la mejora. Y lo acabamos de ver, pasar de la inconsciencia a la conciencia. Y luego de la conciencia tomo el elemento, porque la misma conciencia me va a llevar a descubrir el elemento inconsciente y otra vez lo incorporo y así sucesivamente. Si no puedo, en mi pensamiento abstracto, puedo exteriorizarlo. Esta es una parte bien importante, hacerla yo mismo de mi propio narrador, ¿sí? Y en ese sentido, tratarme bien, tratarme con objetividad, ayudarme a mí mismo a crecer, ser yo mi persona vitamina. ¿Sale? Bueno, ¿comentarios, dudas, aclaraciones? ¿Ya están soñando bonito? Bueno, pues vayan a continuar soñando bonito. Descansen, chicos. Muchas Muchas gracias por la Gracias, oportunidad. doctora. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Gracias, descansen y nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho.